Puedes dormir en el garaje. Hay un colchón viejo ahí, dijo mi hijo mientras entregaba las mejores habitaciones a la familia de mi nuera. Pero al día siguiente, todos descubrieron lo que yo había hecho. Y nadie volvió a dormir en esa casa. Me llamo Paola Mendívil. Tengo 55 años, y esta es la historia que guardé demasiado tiempo. No por vergüenza, sino porque tardé años en entender que el amor de madre también tiene límites. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi hijo Roberto cumplió 32. Él ya llevaba 2 años casado con Fernanda, una muchacha de buena familia que siempre me trató con cortesía. Cortesía fría, pero cortesía al fin. Yo vivía en la casa que mi esposo y yo construimos juntos, ladrillo a ladrillo, durante 30 años de matrimonio. Una casa de 2 plantas en la colonia Narvarte, con jardín al frente y un patio trasero donde crecían bugambilias moradas. Esa casa olía a café recién hecho todas las mañanas y a pan dulce los domingos. Cuando mi esposo Héctor murió hace 5 años de un infarto fulminante, la casa se quedó demasiado grande para mí, pero era mi refugio. Cada rincón guardaba su voz, su risa, el eco de nuestros sábados viendo películas en la sala. Roberto era mi único hijo. Lo crié con todo el amor que una madre puede dar. Estudió administración de empresas, consiguió un buen puesto en una empresa de logística y se casó con Fernanda en una boda preciosa en Cuernavaca. Yo estaba feliz por él. De verdad lo estaba. Fernanda venía de una familia adinerada de Polanco. Su padre era dueño de una cadena de restaurantes. Su madre, Elisa, era de esas mujeres que usan perlas todos los días y que siempre tienen algo que criticar con una sonrisa en los labios. La primera vez que nos vimos, Elisa me miró de arriba a abajo y dijo: «¡Qué casa tan acogedora!». Yo sonreí. No dije nada, pero entendí el mensaje. Después de la boda, Roberto y Fernanda rentaron un departamento cerca de Santa Fe. Yo los visitaba una vez al mes. Siempre llevaba tamales o un pastel que hacía con mis propias manos. Fernanda los recibía con una sonrisa educada, pero nunca comía nada. «Gracias, Paola, pero estamos cuidando nuestra alimentación». Yo asentía, guardaba el dolor, y regresaba a mi casa sola, con el tupper vacío en las manos. Los meses pasaron. Roberto me llamaba menos. Cuando lo hacía, siempre era rápido. «Mamá, tengo junta, te llamo luego». Luego nunca llegaba, pero yo entendía. Los hijos crecen, hacen su vida. Eso es natural. Un día, Roberto me llamó emocionado. «Mamá, tenemos una noticia. Fernanda está embarazada». Mi corazón se llenó de luz. Iba a ser abuela. Lloré de felicidad esa noche, abrazando la fotografía de Héctor en mi buró. «Vas a ser abuelo, mi amor. Ojalá estuvieras aquí para verlo». Durante el embarazo, intenté acercarme a Fernanda. Le ofrecí acompañarla a las consultas, ayudarla con las compras del bebé, hacerle caldo de pollo cuando tuviera antojos. Ella siempre tenía una excusa. «Gracias, Paola, pero mi mamá ya me acompaña». «Gracias, Paola, pero ya compramos todo». «Gracias, Paola, pero no me siento bien». Yo asentía, sonreía y me tragaba la tristeza. Cuando nació mi nieta Sofía, yo estaba en la sala de espera del hospital. Elisa y su esposo entraron primero. Pasaron 2 horas adentro. Cuando salieron, Elisa me miró con esa sonrisa afilada y dijo: «Ya puedes pasar, pero no la despiertes. Está muy cansada». Entré en puntas de pie. Fernanda dormía. Roberto sostenía a la bebé. Cuando me vio, sonrió cansado y me la entregó. «Mira, mamá, es Sofía». La sostuve en mis brazos y sentí que el mundo se detenía. Era tan pequeña, tan perfecta. Olía a talco y a milagro. Le toqué la manita y ella apretó mi dedo. «Bienvenida al mundo, mi amor», susurré. Fue el momento más hermoso de mi vida, pero también fue el último momento en que me sentí importante para ellos, porque al día siguiente, cuando regresé al hospital con ropa limpia para Roberto y un caldo para Fernanda, la enfermera me detuvo en la puerta. «Disculpe, señora, solo familiares directos. Soy la abuela». «Sí, pero la señora Fernanda dejó dicho que solo su mamá puede entrar hoy». Me quedé parada ahí, con el tupper caliente en las manos, viendo cómo Elisa entraba con una maleta Louis Vuitton y una sonrisa triunfal. Regresé a mi casa. Me senté en la cocina, y por primera vez sentí que algo se había roto dentro de mí, pero aún no sabía cuánto. ¿Alguna vez confiaste demasiado en quien no debías? ¿Te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte.
Los primeros meses después del nacimiento de Sofía fueron extraños. Yo llamaba a Roberto cada 2 días para preguntar cómo estaban. Él siempre contestaba con prisa. «Todo bien, mamá. El bebé está sano. Fernanda está recuperándose. ¿Puedo ir a visitarlas? Mejor espera un poco. Fernanda necesita descanso». Esperé. 1 semana, 2, 3. Finalmente, Roberto me invitó un domingo. «Ven a comer, mamá, pero no traigas nada. Fernanda ya cocinó». Llegué con un ramo de flores y un peluche para Sofía. Toqué el timbre. Fernanda abrió la puerta con el bebé en brazos. «Hola, Paola. Pasa». Entré. La casa estaba impecable. Olía a vainilla y a detergente caro. En la sala había fotografías nuevas. Fernanda con Sofía, Elisa con Sofía, Roberto con Sofía. Ninguna mía. «¿Puedo cargarla?», pregunté. Fernanda dudó. «Está a punto de dormir. Mejor después». Me senté en el sofá. Roberto salió de la cocina con una bandeja de café. «¿Cómo estás, mamá?» «Bien, hijo, extrañándolas». Él sonrió incómodo. «Sí, hemos estado ocupados». Comimos en silencio. Yo intentaba hacer plática, pero todo se sentía forzado. Fernanda contestaba con monosílabos. Roberto miraba su celular. Cuando Sofía comenzó a llorar, Fernanda se levantó rápido. «Voy a darle pecho». «Disculpen». Se fue al cuarto. Roberto también se levantó. «Voy a ayudarla». Me quedé sola en la sala, terminando mi café frío, mirando las fotografías donde yo no existía. Regresé a mi casa esa tarde con un nudo en el pecho, pero me consolaba pensando que las cosas mejorarían, que Fernanda solo estaba cansada, que Roberto solo estaba adaptándose a ser padre. Me aferré a esa esperanza como quien se aferra a un clavo ardiendo, porque la verdad es que yo recordaba cómo era todo antes de Fernanda, antes de Elisa, antes de que mi hijo dejara de llamarme mamita y empezara a llamarme Paola en presencia de su esposa. Recordaba los domingos cuando Roberto era niño. Nos levantábamos temprano. Héctor preparaba huevos con chorizo, mientras yo hacía frijoles refritos y tortillas calientes. Roberto llegaba a la cocina en pijama, con el pelo revuelto y los ojos hinchados de sueño. «Buenos días, campeón», decía Héctor. «Buenos días, papá. Buenos días, mamita». Y me abrazaba fuerte, como si yo fuera su refugio. Desayunábamos juntos en la mesa de la cocina. Héctor le contaba historias de cuando él era niño. Roberto se reía. Yo los miraba y pensaba, esta es mi familia. Esto es todo lo que necesito. Después del desayuno, íbamos al parque. Roberto jugaba fútbol con su papá. Yo me sentaba en una banca bajo la sombra de un árbol, con un termo de café y un libro que nunca leía porque prefería verlos jugar. Cuando Roberto se caía y se raspaba las rodillas, corría hacia mí. «Mamita, me duele». Yo lo abrazaba, le limpiaba la herida con agua, le ponía una curita y le daba un beso en la frente. «Ya pasó, mi amor, ya pasó». Y él volvía a correr, como si mi abrazo tuviera el poder de curar cualquier dolor. En las tardes, cuando Héctor se sentaba a leer el periódico, Roberto y yo cocinábamos juntos. «¿Me enseñas a hacer galletas, mamita?» «Claro que sí, mi cielo». Él mezclaba la harina con tanto entusiasmo que terminábamos los dos llenos de polvo blanco. Nos reíamos. Héctor nos tomaba fotos. La cocina olía a mantequilla y a felicidad. Esos eran mis días. Mi vida entera cabía en esa casa, en esa cocina, en esos abrazos. Cuando Roberto entró a la universidad, las cosas cambiaron un poco. Él salía más con amigos, llegaba tarde, pero siempre, me daba un beso en la frente antes de irse a dormir. «Buenas noches, mamita». «Buenas noches, mi amor. Que descanses». Cuando conoció a Fernanda, yo estaba feliz por él. Pensé, ya encontró a alguien que lo hará feliz. La primera vez que la trajo a casa, ella era amable, sonreía. Me ayudó a poner la mesa. «Qué casa tan bonita, señora Paola». «Gracias, hija. Esta es tu casa también». Cenamos los 4. Héctor hizo chistes. Roberto se reía. Fernanda sonreía educadamente. Todo parecía estar bien. Pero después de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Roberto empezó a pasar más tiempo en casa de Fernanda. Cuando venía a vernos, siempre tenía prisa. «Mamá, Fernanda me está esperando». «Mamá, tenemos planes». «Mamá, otro día platicamos». Yo no dije nada. Pensé que era normal. Que los novios necesitan su espacio. Pero extrañaba a mi hijo. Extrañaba nuestras tardes en la cocina, nuestras pláticas antes de dormir, sus abrazos espontáneos. Extrañaba ser su refugio. Cuando Héctor murió,
Roberto estuvo conmigo las primeras semanas, me abrazó en el funeral, me ayudó con los trámites, me acompañó en las noches cuando yo no podía dormir. Mamita, no estás sola, yo estoy aquí. Pero después, poco a poco, se fue alejando otra vez. Y yo me quedé sola en esa casa grande, llena de recuerdos y de silencio. Ahora, sentada en mi cocina, mirando la taza de café que Roberto me regaló hace años con la frase «para la mejor mamá del mundo», me preguntaba, ¿en qué momento dejé de ser su mundo? ¿En qué momento me convertí en una visita incómoda en su vida? Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Pasaron 6 meses desde aquella visita incómoda en el departamento de Roberto. Yo seguía llamando cada semana, pero las respuestas eran cada vez más breves. Mamá, estamos bien. Te llamo luego. Mamá, Sofía está durmiendo. Mamá, estamos ocupados. Un día decidí ir sin avisar. Preparé un pastel de 3 leches, el favorito de Roberto desde niño, y tomé un Uber hasta su departamento. Toqué el timbre. Nadie contestó. Toqué otra vez. Esperé. Finalmente, la puerta se abrió. Pero no era Roberto ni Fernanda. Era Elisa. Paola, qué sorpresa. Ella me miraba con esa sonrisa educada que no llegaba a los ojos. Hola, Elisa. Vine a ver a Roberto y a la bebé. No sabía que estabas aquí. Sí, vengo todas las semanas. Fernanda me necesita mucho con el bebé. Me quedé parada en la entrada, con el pastel en las manos, sintiendo que estaba sobrando. ¿Puedo pasar? Elisa dudó un segundo, solo un segundo, pero yo lo noté. Claro, pasa. Están en la sala. Entré. Fernanda estaba sentada en el sofá, dándole biberón a Sofía. Roberto no estaba. Hola, Fernanda. Hola, Paola. ¿Qué haces aquí? La pregunta me dolió más que un golpe. Vine a visitarlas. Traje pastel. Ah, gracias. Déjalo en la cocina. Fui a la cocina. Elisa me siguió. Sabes, Paola, tal vez deberías avisar antes de venir. Fernanda tiene una rutina muy estricta con el bebé y las visitas inesperadas la estresan. Me giré para verla. Soy la abuela de Sofía. No soy una visita. Elisa sonrió. Por supuesto que no, pero entiendes que Fernanda necesita su espacio. Esto de ser mamá primeriza es muy demandante. Lo sé. Yo también fui mamá primeriza. Sí, claro. Pero ahora las cosas son diferentes. Las mamás de ahora están más informadas, más conscientes. Tienen métodos. Fernanda lee muchos libros sobre crianza. No dije nada, solo asentí. Regresé a la sala. Me senté en el sillón individual, ese que estaba más lejos del sofá donde Fernanda sostenía a Sofía. ¿Puedo cargarla cuando termine de comer? Fernanda intercambió una mirada con su madre. Mejor no, Paola. Después de comer necesita hacer eructo y luego la acuesto. Si la cargan, se descontrola. Me quedé callada, mirando a mi nieta desde lejos, tan cerca y tan lejana. Elisa se sentó al lado de Fernanda. Fer, ¿le contaste a Paola sobre la fiesta de bautizo? ¿Qué fiesta?, pregunté. Fernanda no me miraba. Vamos a bautizar a Sofía el próximo mes, en la parroquia de Polanco. ¡Qué bien! ¿Cuándo es? Para pedir el día en... Es un evento pequeño, me interrumpió Elisa. Solo familia cercana y padrinos. Yo soy familia cercana. Soy la abuela. Sí, por supuesto, dijo Fernanda. Te vamos a avisar la fecha. Pero en su tono, en su mirada, yo supe que no era bienvenida. Me quedé 30 minutos más. Elisa y Fernanda hablaban entre ellas sobre pañales, pediatras, métodos de sueño. Yo solo escuchaba, como una extraña en mi propia familia. Cuando me levanté para irme, Fernanda ni siquiera se levantó del sofá. Gracias por venir, Paola. Cuídate. Elisa me acompañó a la puerta. Paola, entiendes que Fernanda está muy cansada, ¿verdad? Ser mamá es agotador. Yo estoy aquí para apoyarla. Pero tú también tienes tu vida. No tienes que estar viniendo tanto. Me quedé mirándola. Y en ese momento entendí algo que había estado negando por meses. Elisa no quería compartir a su nieta. Y Fernanda estaba dejando que eso pasara. Entiendo, dije finalmente. Salí del edificio con el pastel intacto en las manos. En la calle, una señora que barría la banqueta me vio y sonrió. ¿Sobró pastel, señora? Se lo di. Que lo disfrute. Ella me miró con ternura. Dios la bendiga. Se ve triste. Estoy bien, mentí. Regresé a mi casa en el Uber, mirando por la ventana, viendo pasar las calles de una ciudad que de repente me parecía hostil. Cuando llegué, me senté en la cocina. No lloré. Todavía no.
Solo me serví un vaso de agua y me quedé ahí en silencio, sintiendo cómo algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. 2 semanas después, recibí una invitación por WhatsApp. Era una imagen elegante con letras doradas. Invitación al bautizo de Sofía Mendívil Gutiérrez. Al final, en letras pequeñas, decía: evento privado, confirmación requerida. Le marqué a Roberto. Hijo, recibí la invitación del bautizo. Sí, mamá. ¿Vas a poder ir? Claro que voy a ir. Es mi nieta. Hubo un silencio. Mamá, hay algo que quiero decirte. Elisa y su esposo van a ser los padrinos. Ah, qué bien. Y la fiesta va a ser en casa de ellos. Es algo íntimo. Solo 20 personas. Entiendo. Mamá, no te enojes. No estoy enojada, hijo. Pero sí lo estaba. Solo que ya no sabía cómo decirlo sin sonar como la suegra amargada que seguramente Fernanda pensaba que yo era. El día del bautizo llegué temprano a la iglesia. Me puse mi mejor vestido azul marino, el que Héctor me regaló en nuestro aniversario 25. Hoy vas a conocer a tu bisnieta, mi amor. Le susurré a su fotografía antes de salir. En la iglesia me senté en la tercera banca. Adelante estaban Elisa, su esposo, Fernanda, Roberto y toda la familia de Fernanda. Yo estaba sola. Cuando el sacerdote derramó el agua bendita sobre la cabeza de Sofía, la bebé lloró. Yo también quería llorar, pero me aguanté. Después de la ceremonia, todos se fueron a casa de Elisa. Yo fui en mi propio coche. Era una casa enorme en Polanco, con jardín y fuente. Había meseros con charolas, música suave, decoración elegante. Yo me quedé cerca de la entrada, sin saber dónde pararme. Fernanda estaba rodeada de sus amigas, todas cargando a Sofía por turnos. Elisa tomaba fotos. Roberto servía copas. Nadie me volteó a ver. Me acerqué a Roberto. Hijo, ¿puedo cargar a Sofía un momento? Él miró a Fernanda. Ella negó con la cabeza, disimuladamente. Mamá, mejor después. Está inquieta. Me quedé ahí parada, como un fantasma en mi propia familia. Después de 2 horas, me fui sin despedirme. Nadie notó mi ausencia. Esa noche, en mi casa, sentada en la oscuridad de mi sala, entendí algo que me rompió el corazón. Yo ya no era parte de la vida de mi hijo. Me habían reemplazado, y lo peor de todo es que Roberto lo estaba permitiendo. Los meses siguientes fueron un lento desvanecimiento. Yo seguía llamando a Roberto, pero ahora solo una vez por semana. No quería ser la suegra insistente de la que seguramente Fernanda se quejaba. Mamá, todo bien. Te mando fotos de Sofía. Y me mandaba fotos. Sofía en su cuna, Sofía con Elisa, Sofía en el parque, Sofía en brazos de Fernanda. Nunca me pedía que fuera a verla en persona. Yo guardaba cada foto en una carpeta especial en mi celular. La miraba antes de dormir, imaginando cómo sería sostenerla, oler su cabecita, escuchar su risa. Pero solo eran fotos, pantallas, distancia. Un día Roberto me llamó. Mamá, tengo que decirte algo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Es que Fernanda y yo estamos pensando en cambiarnos de casa. ¿En serio? ¿A dónde? A una casa más grande. Sofía está creciendo y necesitamos más espacio. ¡Qué bien, hijo! Me da mucho gusto. Hubo una pausa. Mamá, también te quería decir otra cosa. Hemos estado pensando que tú vives sola en esa casa tan grande. Y pues, ya tienes 55 años. Tal vez sería bueno que pensaras en algo más pequeño, más manejable. Sentí un pinchazo en el pecho. ¿Me estás diciendo que venda mi casa? No, mamá. Solo te estoy diciendo que lo pienses. Esa casa tiene muchos gastos. Mantenimiento, predial, luz, agua. ¿Y tú sola ahí? Esta casa es mi hogar, Roberto. Es donde crié a mi hijo, donde viví con tu padre. Sí, mamá, lo sé, pero papá ya no está. Y la casa está muy deteriorada. El techo tiene goteras. El jardín está descuidado. Sería más práctico vender y comprar un departamento pequeño, algo cómodo para ti. ¿Y qué haría con todos los recuerdos? Mamá, los recuerdos están en el corazón, no en las paredes. Esa frase me dolió más que todo lo demás, porque venía de él, de mi hijo, del niño que lloraba cuando yo amenazaba con tirar sus juguetes viejos porque tienen recuerdos, mamita. Voy a pensarlo, dije finalmente. Pero no iba a pensarlo. Esa casa era lo único que me quedaba de Héctor, de mi vida, de mí misma. No la iba a vender. Pasaron 3 meses. Roberto no volvió a mencionar el tema, hasta que un día recibí otra llamada. Mamá, ya encontramos casa.
Es preciosa. Tiene 4 recámaras, jardín, estudio. Está en una privada muy segura en Coyoacán. ¡Qué bien, hijo! Me da mucho gusto. Mamá, hay algo más. Su tono cambió. Se puso nervioso. ¿Qué pasa? Es que, bueno, para comprar la casa necesitamos dar un enganche grande. Y pues, nuestros ahorros no nos alcanzan. Entonces pensamos que tal vez tú podrías ayudarnos. Me quedé callada. ¿Ayudarlos cómo? Pues, con un préstamo. O si vendes tu casa, podrías darnos una parte, como inversión en nuestro futuro, en el futuro de Sofía. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Roberto, esa casa es todo lo que tengo. Mamá, no te estoy pidiendo que nos la regales, solo que nos ayudes. Somos tu familia. Sofía es tu nieta. ¿No quieres que crezca en un lugar bonito? Claro que quiero, hijo. Pero Fernanda dice que sus papás ya nos ayudaron con la mitad, pero nos falta. Y pues pensé que tú también querrías contribuir. Ahí estaba, la comparación, la presión. Elisa ya había dado. Yo tenía que dar también. ¿Cuánto necesitan? 500,000 pesos. 500,000 pesos. Era casi todo lo que tenía ahorrado. El dinero que Héctor y yo guardamos durante años para nuestra vejez. El dinero que ahora era solo mío. Roberto, eso es mucho dinero. Mamá, te lo vamos a pagar. Con intereses. Te firmo un pagaré. Pero necesitamos tu ayuda. Cerré los ojos. Respiré hondo. Déjame pensarlo. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Colgó. Me quedé sentada en la sala, mirando las paredes de mi casa. Las paredes que Héctor pintó. El piso que pusimos juntos. La ventana por donde entraba el sol cada mañana. ¿De verdad me estaba pidiendo que vendiera todo eso? ¿De verdad me estaba pidiendo que les diera mi única seguridad? Esa noche no pude dormir. Le hablé a Héctor en la oscuridad de mi cuarto. ¿Qué hago, mi amor? Le doy el dinero. Es nuestro hijo, pero también es todo lo que nos queda. Héctor no contestó, pero yo sabía que me diría. No lo hagas, Paola. Ese dinero es para ti, para tu vejez, para tu tranquilidad. Pero era mi hijo, y yo siempre había hecho todo por él. Al día siguiente, fui al banco. Saqué 500,000 pesos de mis ahorros. Los puse en un sobre blanco. Le marqué a Roberto. Hijo, tengo el dinero. ¿En serio, mamá? Eres la mejor. Sí, pero quiero que me firmes un pagaré y que me lo pagues en 2 años. Claro, mamá. Lo que tú digas. Te amo. Yo también te amo, hijo. Nos vimos en una cafetería. Él llegó con Fernanda. Ella ni siquiera me saludó con beso. Solo un «Hola, Paola», desde lejos. Roberto firmó el pagaré. Yo le di el sobre. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para nosotros. Fernanda lo tomó y lo guardó en su bolsa sin decir nada. ¿No vas a contar el dinero? Pregunté. Ella me miró. Confiamos en ti, Paola. Pero su tono no era de confianza, era de indiferencia. Regresé a mi casa con el pagaré en las manos. Lo guardé en una carpeta junto con los documentos de la casa. Y esa noche, por primera vez en meses, lloré. Lloré porque acababa de darle todo mi dinero a un hijo que ya no me llamaba mamita, que ya no me abrazaba, que ya no me necesitaba. Lloré porque me había convertido en un cajero automático emocional. Lloré porque sabía, en el fondo de mi corazón, que ese dinero nunca me lo iban a regresar, pero me lo tragué todo, el dolor, la tristeza, la humillación, porque eso es lo que hacen las madres, se anulan, se sacrifican, se desvanecen, y yo ya casi no existía. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Pasaron 4 meses desde que les di el dinero. Roberto y Fernanda se mudaron a su casa nueva. Una hermosa residencia de 2 pisos, con jardín amplio y acabados de lujo. Me mandaron fotos por WhatsApp. Mira, mamá, ya nos instalamos. La casa quedó preciosa. Yo respondí con un emoji de corazón, porque ya no sabía qué más decir. No me invitaron a conocerla en persona. Esperé. 1 semana, 2, 3, nada. Finalmente les marqué. Hijo, me gustaría conocer la casa. ¿Puedo ir un día de estos? Sí, mamá. Claro. Te aviso cuándo. Ese «te aviso cuándo» nunca llegó. Pero un día, 2 meses después, Roberto me llamó. Mamá, vamos a hacer una comida familiar el próximo domingo, para inaugurar la casa. ¿Puedes venir? Mi corazón saltó. Claro que sí, hijo. ¿Qué llevo? No traigas nada, mamá. Fernanda ya tiene todo planeado. ¿Seguro? Puedo hacer mi mole. Ya sabes que... No, mamá. En serio. Solo ven.
El domingo llegué temprano. Me puse mi mejor vestido color vino. Me arreglé el pelo. Me puse los aretes de perlas que Héctor me regaló en nuestro aniversario 30. Toqué el timbre de la reja. Roberto salió a abrirme. «Hola, mamá. Pasa». Entré. La casa era aún más hermosa de lo que parecía en las fotos. Pisos de mármol, ventanales enormes, muebles modernos, un jardín con pasto perfecto y una fuente de cantera. «Qué bonita casa, hijo». «Sí, ¿verdad?» Fernanda la decoró toda. «Tiene muy buen gusto». Entramos a la sala. Ahí estaban Elisa y su esposo, sentados en el sofá principal. Los papás de Fernanda me miraron con esa cortesía fría de siempre. «Hola, Paola». «Hola, Elisa». «Buenas tardes, don Fernando». Me senté en un sillón individual, el que estaba más alejado. Fernanda salió de la cocina con Sofía en brazos. La bebé ya tenía 1 año y medio. Estaba preciosa, con un vestido blanco y una diadema con flores. «Hola, Paola». «Hola, Fernanda». «Qué grande está Sofía». «Sí, está creciendo muy rápido». Me levanté y extendí los brazos. «¿Me la prestas un ratito?» Fernanda dudó. Miró a su mamá. Elisa asintió con desgano. «Está bien, pero no la sueltes. Está muy inquieta». Tomé a Sofía en mis brazos. Era la primera vez que la cargaba en meses. Sentí su peso, su calor, su olor a jabón de bebé. «Hola, mi amor. Soy tu abuela Paola». Ella me miró con ojos grandes y curiosos. No lloraba, solo me observaba. «Di, abuela», susurré. Pero Sofía no dijo nada. Solo metió su dedo a la boca y miró hacia donde estaba Fernanda. «Mami», dijo. Fernanda sonrió. «Ven, mi amor». Sofía estiró los brazos hacia ella. Yo la solté. Me quedé con los brazos vacíos. Durante la comida me senté en una esquina de la mesa. Elisa y Fernando estaban en las cabeceras. Roberto y Fernanda en el centro. Yo al final, junto a la tía de Fernanda, que apenas me dirigió la palabra. Comimos salmón con ensalada, risotto con hongos y un postre de frambuesa que parecía de revista. Todo elegante, todo caro. Yo comía en silencio, escuchando cómo Elisa y Fernanda hablaban sobre la decoración, sobre las escuelas privadas para Sofía, sobre el viaje a Europa que estaban planeando. «Vamos a llevar a Sofía a París el próximo año», decía Fernanda. «Queremos que conozca el mundo desde pequeña». «Qué bien», dije. «Yo nunca he ido a París». Nadie respondió. Siguieron hablando como si yo no hubiera dicho nada. Después de la comida, Elisa y Fernanda se fueron al jardín con Sofía. Los hombres se quedaron en la sala viendo fútbol. Yo me fui a la cocina a ayudar a recoger. Ahí encontré a la empleada doméstica, una muchacha joven de Oaxaca. «Déjeme ayudarle», le dije. «No, señora, yo puedo». «Insisto, no me gusta estar de ociosa». Ella sonrió. «Gracias, señora. Lavamos los platos juntas. Ella me contó que llevaba 3 meses trabajando ahí». «¿Cómo es trabajar con la señora Fernanda?», pregunté. La muchacha dudó. «Es exigente, pero me paga bien». «¿Viene seguido la señora Elisa?» «Ah, sí, casi todos los días. A veces se queda a dormir. Tiene su propia recámara arriba». Sentí un golpe en el estómago. «¿Elisa tiene su propia recámara aquí?» «Sí, señora. La recámara de visitas está decorada especialmente para ella. Tiene su ropa, sus cosas. El señor Roberto dice que es para que pueda venir cuando quiera a cuidar a la niña». Me quedé callada, secando un plato, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía un poco más. Elisa tenía una recámara en la casa de mi hijo, una recámara permanente, mientras que yo ni siquiera había sido invitada a conocer la casa hasta ese día. La muchacha siguió hablando. «La señora Elisa es muy cariñosa con la niña. Viene todas las mañanas, le da desayuno, la lleva al parque. A veces hasta se queda a dormir cuando la señora Fernanda tiene algún evento». «¡Qué bien!», dije con la voz rota. «¿Usted es familia de la señora Fernanda?» «Soy la mamá del señor Roberto, la abuela de Sofía». La muchacha me miró con sorpresa. «¿En serio? Disculpe, señora. No sabía. Es que, pues, nunca la había visto por acá». «No vengo mucho. Vivo lejos». Mentí. Vivía a 40 minutos, la misma distancia que Elisa. Terminamos de lavar los platos. Salí de la cocina y fui al jardín. Ahí estaban Elisa y Fernanda, sentadas en unas sillas de mimbre, tomando té helado. Sofía jugaba en el pasto con sus juguetes. Me acerqué. «¿Puedo sentarme?». Fernanda señaló una silla. «Claro». Me senté. Elisa y Fernanda siguieron platicando entre ellas, sobre viajes, sobre ropa, sobre amigas en común. Yo solo las escuchaba, como una espectadora en la vida de mi propia familia. De repente, Sofía se cayó. No fue nada grave,
Solo tropezó con su propio pie, pero comenzó a llorar. Yo me levanté rápido para ir a levantarla, pero Elisa fue más rápida. Ya, mi amor, ya pasó. La abuela está aquí. La abuela se refería a ella misma. Sofía dejó de llorar y se abrazó a Elisa. Abu, Abu. Elisa me miró con una sonrisa triunfal. Ya me dice Abu. Es su primera palabra de abuela. Yo me quedé parada ahí, con las manos vacías, viendo cómo mi nieta llamaba abuela a otra mujer, viendo cómo yo era solo Paola. Nunca abuela, nunca Abu, solo Paola. Me senté otra vez. No dije nada. Me tragué el dolor como siempre. 2 horas después, me despedí. Gracias por la comida. Estuvo todo muy rico. Roberto me acompañó a la puerta. Gracias por venir, mamá. Hijo, ¿te puedo preguntar algo? Claro. ¿Por qué no me habías invitado antes a conocer la casa? Él se rascó la cabeza, incómodo. Pues, hemos estado muy ocupados, mamá. Acomodándonos, ya sabes. Pero Elisa viene todos los días. Él me miró. Elisa ayuda mucho con Sofía. Fernanda la necesita. Yo también puedo ayudar. Sí, mamá. Pero, bueno, Elisa está más cerca. Y tiene más tiempo. Yo también tengo tiempo, Roberto. Él suspiró. Mamá, no quiero que esto se vuelva un problema. No es un problema, hijo. Solo quiero ser parte de la vida de mi nieta. Y lo eres, pero tienes que entender que Fernanda y Elisa tienen una relación muy especial, y yo no puedo meterme en eso. Ahí estaba, la verdad. Roberto no iba a defenderme, no iba a pelear por mí, no iba a reclamarle a Fernanda ni a Elisa. Yo estaba sola. Entiendo, dije, y me fui. En el Uber de regreso, miré por la ventana y vi mi reflejo. Una mujer de 55 años, sola, invisible, olvidada. Una mujer que acababa de descubrir que su lugar en la familia lo había ocupado otra abuela, y que su hijo no iba a hacer nada para cambiarlo. Después de aquella comida, dejé de llamar tanto. Ya no tenía fuerzas, ya no tenía esperanza. Me concentré en mi casa, en mi jardín, en mis rutinas solitarias. Todas las mañanas me levantaba, preparaba café, regaba las plantas y hablaba con Héctor. Ya no sé qué hacer, mi amor. Nuestro hijo me olvidó, y yo me estoy olvidando de mí misma. Pasaron 3 meses sin que Roberto me llamara. Yo tampoco lo busqué. Quería ver cuánto tiempo tardaría en acordarse de mí. La respuesta fue, mucho. Hasta que un día, en diciembre, recibí un mensaje de Fernanda. Hola, Paola. Te invitamos a la posada navideña en nuestra casa el 23 de diciembre. Confirma asistencia. Un mensaje frío, protocolar, como si fuera una invitación corporativa. Confirmé, porque aún tenía esa estúpida esperanza de que las cosas podrían mejorar. El 23 de diciembre llegué a la casa con un regalo para Sofía, un peluche de jirafa que había tejido yo misma durante semanas. Cada puntada era un acto de amor. Cada vuelta del estambre, una oración. Toqué el timbre. Roberto abrió. Hola, mamá. Feliz Navidad adelantada. Feliz Navidad, hijo. Entré. La casa estaba llena de gente. Amigos de Fernanda, familia de Fernanda, la infaltable Elisa con su esposo. Yo no conocía a nadie más. Me senté en un rincón de la sala, sosteniendo mi bolsa con el regalo de Sofía. La fiesta transcurría. Música navideña, ponche, risas, niños corriendo. Yo observaba todo desde mi esquina, como un fantasma. En algún momento, Fernanda pasó con Sofía en brazos. Fer, ¿le puedo dar su regalo a Sofía? Ah, sí. Déjalo debajo del árbol. Abriremos regalos más tarde. Puse la jirafa tejida debajo del árbol de Navidad enorme que tenían en la sala. Entre cajas envueltas en papel brillante con moños perfectos, mi regalo se veía humilde, casi triste. La fiesta siguió. Yo me serví ponche. Comí un tamal. Hablé con una señora que resultó ser la decoradora de interiores de Fernanda. «Qué bonita casa, ¿verdad?», me dijo. «Sí, muy bonita. La señora Fernanda tiene excelente gusto. Y su mamá también. Entre las dos la decoraron toda. ¡Qué bien! Entre las dos, Fernanda y Elisa. Roberto no existía en esa frase. Y yo, mucho menos. A las 9 de la noche, Fernanda anunció, «Bueno, familia, vamos a abrir regalos». Todos se reunieron alrededor del árbol. Sofía estaba sentada en el piso, emocionada. Elisa fue la primera en darle un regalo. «Esto es de la Abu, mi amor». Sofía abrió la caja. Era una casa de muñecas enorme, de madera, con muebles y todo. Carisma. Perfecta. ¡Qué hermosa!, gritaron todos.
Luego siguió don Fernando. Un triciclo rojo. Luego los amigos. Ropa de marca. Juguetes caros. Finalmente, Fernanda tomó mi regalo. A ver, Sofía, este es de Paola. Ni siquiera dijo tu abuela Paola. Solo Paola. Sofía abrió la bolsa. Sacó la jirafa tejida. La miró, la tocó y la dejó en el piso. Siguiente regalo, dijo, con su vocecita. Todos se rieron, como si fuera tierno, pero a mí me atravesó el corazón. Nadie dijo, qué bonita. Nadie preguntó quién la había hecho. Nadie notó las horas de trabajo, el amor en cada puntada. La jirafa quedó olvidada en el piso mientras Sofía jugaba con los otros regalos. Me levanté, fui al baño, me encerré y lloré en silencio. Cuando salí, ya habían servido la cena. Me senté en una mesa pequeña, lejos de todos. Comí en silencio, mirando a Roberto reír con los amigos de Fernanda, mirando a Elisa cargar a Sofía, mirando cómo mi familia existía perfectamente sin mí. A las 11 de la noche, me despedí. Ya me voy. Gracias por la invitación. Roberto apenas volteó. Cuídate, mamá. Feliz Navidad. Fernanda ni siquiera se levantó. Feliz Navidad, Paola. Salí de esa casa con el corazón destrozado. En el Uber, el conductor me preguntó, ¿venía de una posada, señora? Sí. Se ve triste. ¿Pasó algo? No. Todo bien. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Esa noche, en mi casa, sola, me preparé un té de manzanilla y me senté en la cocina. Miré el calendario. Faltaban 2 días para Navidad. Roberto no me había invitado a pasarla con ellos. Abrí mi celular. Busqué el último mensaje de mi hijo. Era de hacía 2 semanas. Un «Hola, mamá. Todo bien. Luego te llamo». Luego nunca llegaba. Cerré el celular. Respiré hondo. Y tomé una decisión. No iba a perseguirlo más. No iba a rogar por un lugar en su vida. No iba a mendigar el amor de mi propio hijo. Si él quería verme, que me buscara. Pero yo ya no iba a buscar. Pasé Navidad sola. Preparé pozole para mí sola. Puse el árbol pequeño que tenía en la sala. Puse villancicos. Y en la noche le hablé a Héctor. No sé si estoy siendo tonta o valiente, mi amor, pero ya no puedo más. Me estoy perdiendo a mí misma. Y tú siempre decías que una mujer sin dignidad es una mujer sin vida. El día después de Navidad, a las 3 de la tarde, sonó mi celular. Era Roberto. Hola, mamá. ¿Cómo pasaste la Navidad? Bien, hijo. Tranquila. ¿Por qué no nos avisaste? Te hubiéramos invitado. Sentí rabia. Por primera vez en años, sentí rabia. Roberto, yo esperé una invitación. No llegó. Mamá, asumimos que vendrías. No creímos necesario... Roberto, me invitaron a la posada con un mensaje frío de Fernanda, pero a la cena de Navidad no me invitaron. ¿Sabes qué significa eso? Él se quedó callado. Significa que yo ya no importo, que soy un trámite, una obligación. No tu mamá. No digas eso. Es la verdad, hijo. Y lo peor es que tú lo estás permitiendo. Mamá, Fernanda tiene su forma de ser. Ella y su familia son así. Yo no puedo... ¿No puedes qué, Roberto? ¿Defenderme? ¿Incluirme? ¿Recordar que existo? Mamá, no quiero pelear. Yo tampoco, hijo. Pero necesito que entiendas algo. Yo te di 500,000 pesos. Te los di sin dudar. ¿Sabes por qué? Porque eres mi hijo y haría cualquier cosa por ti. Pero desde que te di ese dinero, no has vuelto a preguntarme cómo estoy. No me has invitado a tu casa. No me dejas convivir con mi nieta. Elisa tiene una recámara permanente en tu casa. Yo ni siquiera tengo una silla donde sentarme sin sentirme incómoda. Hubo un silencio largo. Mamá, yo... No, Roberto. Déjame terminar. Sé que Fernanda y Elisa me ven como un estorbo. Y tú las estás dejando. Les estás dando permiso de borrarme. Y yo ya no voy a permitir eso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesito tiempo para pensar, para decidir qué voy a hacer con mi vida. Porque esta forma de existir a medias en la vida de mi hijo... Ya no puedo más. Mamá, estás exagerando. ¿Exagerando? Roberto, pasé Navidad sola. ¿Tú pasaste Navidad pensando en mí? Aunque sea un segundo. Silencio. Eso pensé, dije. Y colgué. Me temblaban las manos. Me latía fuerte el corazón. Pero por primera vez en años, sentí algo parecido a la dignidad. Esa noche, saqué el pagaré que Roberto me había firmado. Lo leí. Me comprometo a pagar la cantidad de 500,000 pesos en un plazo de 2 años. Habían pasado 8 meses. Ni un solo pago. Ni siquiera lo habían mencionado. Guardé el pagaré otra vez. Y entendí algo que me rompió y me liberó al mismo tiempo.
Mi hijo no me veía como su madre, me veía como un recurso, y yo había permitido que eso pasara, pero ya no más. Pasó enero entero sin que Roberto me llamara. Yo tampoco lo busqué. Me dediqué a mí misma. Comencé a hacer yoga en las mañanas. Leí libros que tenía olvidados. Salí a caminar al parque. Conocí a otras señoras de mi edad. Platicamos. Reímos. Me di cuenta de algo. Había olvidado cómo era vivir sin esperar nada de nadie. Y se sentía liberador. Un día de febrero, Roberto apareció en mi casa sin avisar. Toqué el timbre. Yo estaba en el jardín, podando las rosas. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Claro, hijo. Pasa». Entramos a la sala. Le serví agua de Jamaica. «¿Qué pasó, Roberto?» Él se veía incómodo, nervioso. «Mamá, necesito hablar contigo sobre el dinero que te debemos». Ahí estaba, finalmente. «¿Qué pasa con el dinero?» «Es que las cosas han estado difíciles. La casa tiene muchos gastos. Sofía está en una escuela privada muy cara. Fernanda quiere remodelar la cocina. Y pues, no hemos podido juntarte los pagos. Roberto, ya pasaron 10 meses. Lo sé, mamá, pero es que no nos alcanza. Entonces, ¿cuándo me vas a pagar?» Él bajó la mirada. «Eso es lo que venía a decirte. Fernanda y yo pensamos que tal vez podrías considerarlo como un regalo, como tu aportación a nuestra familia, al futuro de Sofía». Sentí que el aire se me iba de los pulmones. ¿Un regalo? Sí, mamá. O sea, técnicamente ya es tuyo, porque Sofía es tu nieta. La casa es para ella también. Es como una inversión familiar. Roberto, ese dinero era mis ahorros, era mi seguridad. Sí, pero mamá, tienes tu casa, tienes tu pensión de viudez, estás bien. Nosotros necesitábamos ese dinero más que tú. Me quedé callada, mirándolo, buscando en sus ojos al niño que me abrazaba, al hijo que me decía, «Mamita, eres lo mejor del mundo». Pero ese niño ya no existía. Roberto, ese dinero me lo ganó tu padre, con su trabajo, con su esfuerzo. Ese dinero es lo único que me queda de él. Y tú me estás pidiendo que lo regale como si no valiera nada. Mamá, no es que no valga nada. Sí es eso. Para ti no vale nada. Igual que yo. Mamá, no empieces con eso otra vez. ¿Con qué, Roberto? ¿Con la verdad? Dime, ¿cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa sin que fuera una obligación social? Mamá, ¿cuándo fue la última vez que me dejaste cuidar a mi nieta? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como tu madre y no como un estorbo? Ya basta. No eres un estorbo. ¿No? Entonces, ¿por qué Elisa tiene una recámara permanente en tu casa y yo nunca he sido invitada a quedarme ni una noche? ¿Por qué Sofía le dice Abu a ella y a mí me dice Paola? ¿Por qué en Navidad abrieron mi regalo como si fuera basura y nadie dijo nada? Roberto se puso de pie. Porque Elisa ayuda, porque está presente, porque no está todo el tiempo haciendo drama. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Drama? ¿Pedir un lugar en la vida de mi hijo es drama? Mamá, tú no entiendes cómo son las cosas ahora. Fernanda necesita espacio. Necesita que su mamá esté cerca. Yo no puedo estar en medio de ustedes dos. No te estoy pidiendo que estés en medio, Roberto. Te estoy pidiendo que me defiendas, que me incluyas, que recuerdes que existo. Yo sí recuerdo que existes, pero no puedo estar peleando con Fernanda todo el tiempo por ti. Ahí estaba, la verdad desnuda. Yo era un conflicto, un problema, algo con lo que no quería lidiar. Me senté, respiré hondo, y sentí cómo algo dentro de mí se rompía definitivamente. Está bien, Roberto. ¿Está bien qué? Está bien que no me pagues. Considera el dinero como un regalo. Él se relajó. Gracias, mamá. Sabía que ibas a entender, pero con una condición. ¿Cuál? No vuelvas a pedirme nada más, ni dinero, ni favores, ni comprensión, porque ya no me queda nada que dar. Mamá, no seas así. No estoy siendo nada. Solo estoy poniendo límites. Algo que debía hacer hace mucho. Mamá, puedes irte, Roberto. Dale mis saludos a Fernanda y a Sofía. ¿Así nada más? Así nada más. Él se quedó parado ahí, esperando que yo cediera, que suplicara, que me disculpara, pero no lo hice. Finalmente se fue. Cerré la puerta, me recargué contra ella y lloré. Lloré por mi hijo perdido, por mi nieta que nunca conocería a su verdadera abuela, por el dinero que nunca recuperaría, por la vida que había construido y que se había derrumbado. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, y entonces, en medio de ese dolor insoportable,
Tomé una decisión, la decisión más difícil de mi vida. A la mañana siguiente me levanté temprano, me vestí con calma, preparé café y saqué todos los papeles de mi casa, la escritura, los recibos de agua y luz, el testamento que Héctor y yo hicimos hace años. Leí el testamento. Decía claramente: dejo todos mis bienes a mi esposa Paola Mendívil, y en caso de su fallecimiento, todo pasará a mi hijo Roberto. Marqué a un abogado que era amigo de Héctor. Licenciado Ramírez, habla Paola Mendívil. Paola, ¿cómo estás? Hace mucho que no sé de ti. Necesito cambiar mi testamento. ¿Cambiar? ¿En qué sentido? Quiero desheredar a mi hijo. Hubo un silencio. Paola, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Completamente segura. ¿Puedo saber por qué? Porque mi hijo ya tiene suficiente. Y yo quiero que mis bienes vayan a alguien que realmente los necesite. ¿A quién? Al Lar de Ancianos del barrio. Quiero donar mi casa y todo lo que tengo. Paola, eso es una decisión muy grande. Lo sé, pero es mi decisión. ¿Puedes ayudarme? Claro, pero quiero que lo pienses bien, que no sea una decisión impulsiva. La he pensado, licenciado. Llevo meses pensándola. Ya no quiero vivir esperando que mi hijo me valore. Ya no quiero que esta casa sea una carga para mí o para nadie. Quiero que sirva para algo bueno. Está bien, vamos a hacerlo. Pasaron 2 semanas. El abogado preparó todos los papeles. Cambió mi testamento. Hizo la donación legal de la casa al Lar de Ancianos, con la condición de que yo pudiera vivir ahí hasta que quisiera mudarme. Firmé todo, sin dudarlo. Y luego tomé el celular y le marqué a Roberto. Mamá, ¿qué pasó? Roberto, necesito decirte algo importante. ¿Qué? Doné la casa. Silencio. ¿Qué? Doné la casa al Lar de Ancianos del barrio. Ya no es mía. Ya no será tuya. ¿Estás loca? No. Por primera vez en años estoy cuerda. Mamá, esa casa vale millones. Esa casa era mi herencia. Esa casa era mía, Roberto, no tuya. Y decidí hacer algo bueno con ella. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Los papeles están firmados. Es irreversible. Voy para allá. No vengas. No hay nada que discutir. Y colgué. Apagué el celular. Me senté en la sala. Y por primera vez en meses sentí paz. Había perdido todo, pero había ganado mi dignidad. Y eso, descubrí, valía más que cualquier cosa. Pasaron 3 días. Roberto no vino. No llamó. Nada. Pero yo sabía que vendría, porque ahora había dinero de por medio. Y el dinero siempre hace que la gente reaccione. El 4.º día tocaron a la puerta. Era Roberto, con Fernanda. Abrí. Mamá, tenemos que hablar. Adelante. Entraron a la sala. Fernanda me miraba con una mezcla de rabia y desprecio que ya ni siquiera intentaba ocultar. Mamá, ¿qué hiciste? Preguntó Roberto. Ya te lo dije. Doné la casa. Pero no puedes hacer eso. Esa casa es nuestro patrimonio familiar. Me senté en el sillón. Ellos se quedaron de pie, como fiscales. Roberto, esta casa fue de tu padre y mía. La construimos juntos. Cuando él murió, quedó a mi nombre. Es mía. Y tengo derecho a hacer con ella lo que yo quiera. Fernanda intervino por primera vez. Paola, eso es un acto de egoísmo y de venganza. Está usted castigando a Roberto por algo que solo existe en su cabeza. La miré. Realmente la miré. Fernanda, ¿tú sabes cuántas veces he ido a tu casa en el último año? No sé. Varias veces. 3. 3 veces. Y las 3 fueron porque ustedes me invitaron por compromiso. ¿Sabes cuántas veces ha ido tu mamá? Ella no contestó. Todos los días, respondí yo misma. Todos los días. Tiene su propia recámara. Tiene su propia llave. Mi nieta le dice Abu a ella. A mí me dice Paola. Yo le tejí una jirafa con mis propias manos. Tardé 3 semanas. La tiró al piso y nadie dijo nada. Tu mamá le compró una casa de muñecas de 5,000 pesos y todos aplaudieron. Fernanda cruzó los brazos. Mi mamá está presente. Ayuda. No solo llega a exigir atención. Yo nunca he exigido nada. Solo he pedido un lugar. Un pequeño lugar en la vida de mi hijo y de mi nieta. Pero ustedes decidieron que ese lugar no existía. Roberto se pasó las manos por el pelo. Mamá, esto no se trata de eso. Se trata de que tomaste una decisión impulsiva que nos afecta a todos. ¿Les afecta? ¿Cómo les afecta, Roberto? Ustedes tienen su casa, tienen sus trabajos, tienen a los papás de Fernanda que les dan todo. ¿Qué les quité? Nos quitaste nuestra herencia. Ahí estaba, la verdad desnuda. No les importaba perderme a mí, les importaba perder el dinero. Roberto,
¿Alguna vez pensaste en mí como tu mamá o siempre fui solo un patrimonio? No digas eso. Entonces responde. Desde que te casaste, ¿cuántas veces me has preguntado cómo estoy? ¿Cuántas veces me has invitado a tu casa sin que sea una obligación? ¿Cuántas veces has defendido mi lugar en esta familia? Silencio. Exacto. Ninguna. Porque para ti yo dejé de ser tu mamá el día que conociste a Fernanda. Me convertí en un estorbo, en alguien que había que tolerar, en alguien de quien había que recibir dinero, pero a quien no había que incluir. Fernanda habló otra vez. Paola, usted siempre se hace la víctima. Mi mamá también es abuela y no anda exigiendo atención todo el tiempo. Tu mamá no exige porque ustedes le dan todo sin que lo pida, pero a mí me toca mendigar un abrazo de mi nieta. Eso no es cierto. ¿No? Dime, Fernanda, ¿cuándo fue la última vez que me dejaste cuidar a Sofía? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste para pedirme un consejo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como familia y no como una carga? Fernanda no contestó. Se limitó a mirar a Roberto. Esto es ridículo. Vámonos, Roberto. Tu mamá ya tomó su decisión. Ahora que viva con las consecuencias. Roberto me miró. Mamá, si no reviertes esto, nuestra relación se va a romper. Sentí un dolor profundo, pero también sentí claridad. Roberto, nuestra relación ya está rota. Hace meses. Yo solo me tardé en darme cuenta. No puedo creer que estés haciendo esto. Yo no puedo creer que me hayas pedido que regalara 500,000 pesos y luego esperaras que también te regalara esta casa, como si yo no importara, como si mi vida y mi esfuerzo no valieran nada. No es eso. Sí es eso. Y lo más triste es que ni siquiera te das cuenta. Fernanda jaló a Roberto del brazo. Ya vámonos. Es inútil hablar con ella. Antes de irse, Roberto se giró. Si sigues con esto, no vuelvas a buscarme, mamá. No vuelvas a llamarme. No vuelvas a pedir ver a Sofía, porque se acabó. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero no cedí. Está bien, hijo. Si esa es tu decisión, la respeto. ¿Así nada más? Así nada más. Se fueron. Azotaron la puerta. Me quedé sola en la sala, en silencio, sintiendo cómo mi vida se desmoronaba, pero también sintiendo algo extraño. Alivio. Alivio de no tener que fingir más, de no tener que mendigar amor, de no tener que tragarme la humillación. Esa noche no dormí. Me la pasé caminando por la casa, tocando las paredes, recordando. Aquí Héctor y yo colgamos el primer cuadro. Aquí Roberto aprendió a caminar. Aquí celebramos 1000 Navidades. Aquí construimos una vida. Y ahora, esa vida se terminaría, pero no en vano. Esa casa, con todos sus recuerdos, serviría para darles un hogar digno a ancianos abandonados, a personas que, como yo, habían sido olvidadas por sus familias. Me senté en la cocina, preparé café y le hablé a Héctor. Mi amor, espero que estés de acuerdo con lo que hice. Sé que construimos esta casa juntos, sé que queríamos que fuera para Roberto. Pero Roberto ya no es el niño que criamos, se convirtió en alguien que no reconozco. Y yo no puedo seguir viviendo para alguien que no me ve. Bebí mi café despacio y sentí una calma profunda. A la mañana siguiente, a las 6 en punto, tocaron a la puerta. Era el licenciado Ramírez con el director del lar de ancianos. Buenos días, Paola. Traemos el documento de donación. Ya está todo listo para la firma final. Adelante, licenciado. Entramos a la sala. El director, un señor de unos 60 años con ojos amables, me estrechó la mano. Señora Paola, no sabe lo que significa este gesto para nosotros. Esta casa será un refugio para muchas personas que no tienen a nadie. Le vamos a poner su nombre y el de su esposo en una placa. Casa Héctor y Paola Mendívil. Hogar de amor y dignidad. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Gracias. Eso significa mucho para mí. ¿Está segura de que quiere hacer esto, señora Paola? Es irreversible. Completamente segura. Firmé los papeles, uno por uno, con mano firme. El licenciado me explicó los términos. Usted puede seguir viviendo aquí el tiempo que quiera. Cuando decida irse, la casa pasará completamente al lar. Ellos se encargarán de todo. Usted no tendrá que preocuparse por nada. Perfecto. ¿Y su hijo? ¿Le avisó? Sí, le avisé. Y me dijo que no volviera a buscarlo. El director me miró con tristeza. Lo siento mucho, señora. No lo sienta. A veces las pérdidas son liberaciones. Terminamos. Ellos se fueron, y yo me quedé sola en mi casa. Pero ya no me sentía sola. Me sentía libre, libre de expectativas, libre de dolor,
libre de tener que ser alguien que ya no existía. Pasaron los días, luego las semanas. Roberto nunca llamó, yo tampoco. Me dediqué a preparar la casa para su nueva vida. Doné la mayoría de mis muebles. Me quedé solo con lo esencial. Empaqué las fotografías de Héctor, las cartas que nos escribimos, los recuerdos que sí quería conservar. Y una tarde, mientras limpiaba el closet, encontré algo que me hizo llorar. Una caja de zapatos vieja. Adentro, todos los dibujos que Roberto me hizo cuando era niño. Para la mejor mamá del mundo. Te amo, mamita. Eres mi heroína. Me senté en el piso y leí cada uno. Lloré, pero no de tristeza. Lloré porque ese niño existió, porque esos momentos fueron reales, porque ese amor, aunque ya no existiera, había sido verdadero. Y nadie me podía quitar eso. Guardé los dibujos en una caja especial y los puse con las fotografías de Héctor. Nuestro hijo fue hermoso, mi amor. Tal vez no terminó siendo quien esperábamos, pero fue hermoso. Una mañana de abril, 2 meses después de la donación, estaba desayunando cuando sonó el timbre. Pensé que era el cartero, pero cuando abrí, era Elisa, ella sola. Paola, ¿podemos hablar? La miré, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. Adelante. Entramos a la sala. Le ofrecí café. Ella aceptó. Nos sentamos una frente a la otra. Paola, vine a hablar contigo porque las cosas en casa de Roberto no están bien. ¿Qué pasó? Fernanda y Roberto están peleando mucho. Por dinero, por la casa, por todo. Fernanda le echa en cara que su mamá los traicionó al donar la casa. Roberto está estresado. Yo creo que exageré con mi presencia. Me di cuenta de que tal vez fui demasiado invasiva. La miré en silencio. ¿Y a qué vienes, Elisa? Vine a pedirte que hables con Roberto, que arreglen las cosas, que reviertas la donación, porque esta situación está destruyendo a mi hija. Sentí una risa amarga subirme por la garganta. Elisa, durante 2 años me hiciste a un lado. Me trataste como una intrusa. Le quitaste mi lugar con mi nieta. Permitiste que Fernanda me humillara una y otra vez. Y ahora que las cosas están mal, ¿vienes a pedirme que arregle todo? Paola, No, Elisa. Déjame terminar. Tú y Fernanda decidieron que yo no era suficiente, que mi amor no valía, que mi presencia era un estorbo. Y Roberto lo permitió. Ahora están pagando las consecuencias de sus propias decisiones. Y no es mi responsabilidad salvarlos. Pero Sofía tiene 2 abuelos que la adoran del lado de Fernanda. Tiene todo lo que necesita. Lo único que no tiene es una relación conmigo. Y esa pérdida es de ella, no mía. Elisa bajó la mirada. Paola, lo siento. De verdad lo siento. Yo también lo siento, Elisa. Siento que no pudimos ser una familia. Siento que decidiste verme como una rival y no como una aliada. Siento que mi hijo eligió la paz con ustedes en lugar de la justicia conmigo. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer? No, ya no. Elisa se levantó. Sus ojos estaban húmedos. Entiendo. Que estés bien, Paola. Tú también, Elisa. Se fue. Y yo me quedé ahí, sentada en mi sala, sintiendo cómo el tiempo, lenta pero inevitablemente, comenzaba a hacer justicia, porque la vida siempre cobra sus deudas. Y yo ya no necesitaba cobrarlas yo misma, solo necesitaba esperar y vivir. Pasaron 6 meses, 6 meses en los que no supe nada de Roberto. Yo seguí con mi vida. Me inscribí a clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. Conocí a un grupo de mujeres maravillosas, todas viudas, todas con historias parecidas a la mía. Nos reuníamos los jueves a tomar café y a pintarrajear cuadros que nunca quedarían bien, pero que nos hacían reír. Una de ellas, Carmela, me dijo un día: Paola, te ves diferente, más ligera. Me siento diferente, Carmela. Me siento libre. Y era verdad. Por primera vez en años, no estaba esperando una llamada. No estaba pensando en qué había hecho mal. No estaba cargando el peso de un amor no correspondido. Simplemente existía. Y eso era suficiente. El lar de ancianos comenzó a hacer planes para la casa. Me propusieron quedarme 6 meses más mientras preparaban el espacio para recibir a los primeros residentes. Yo acepté. Me mudé a la recámara más pequeña. Doné mi cama grande, la que compartí con Héctor, y compré una individual, ligera, simple. Empaqué todo lo que no necesitaba y descubrí que en realidad no necesitaba casi nada. Una tarde de octubre, mientras pintaba en el jardín, sonó mi celular. Número desconocido. ¿Bueno, señora Paola Mendívil?
Sí, soy yo. Habla del Hospital Español. Su hijo Roberto está aquí. Tuvo un accidente automovilístico. No es grave, pero nos pidió que le avisáramos. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Está bien? Sí, señora. Tiene algunas fracturas y contusiones, pero está estable. ¿Puede venir? Voy para allá. Colgué. Me temblaban las manos. Tomé mi bolsa. Pedí un Uber y fui al hospital. En el camino, mi mente era un torbellino. ¿Y si estaba grave? ¿Y si me necesitaba? ¿Y si esto era una oportunidad para reconciliarnos? Pero también otra voz, más fría, me decía, ¿dónde estaba él cuando tú lo necesitabas? Llegué al hospital. Pregunté en recepción. Me mandaron al tercer piso. Cuando entré a la habitación, Roberto estaba en la cama. Tenía el brazo derecho enyesado, vendas en la cabeza, moretones en la cara. Mamá, viniste. Su voz sonaba sorprendida, como si no esperara que fuera. Claro que vine, Roberto. Soy tu mamá. Me senté junto a su cama. Le tomé la mano izquierda, la que no estaba lastimada. ¿Qué pasó? Iba manejando. Me distraje con el celular. No vi el alto. Un camión me impactó del lado del conductor. Si hubiera sido un poco más fuerte... No terminó la frase, pero entendí. Gracias a Dios estás bien. Mamá, yo... necesito decirte algo. Dime. Lo siento. Siento todo. Siento cómo te traté. Siento cómo dejé que Fernanda y Elisa te hicieran a un lado. Siento haberte pedido ese dinero. Siento no haberte valorado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando el camión me golpeó, lo único que pensé fue, me voy a morir sin haberle pedido perdón a mi mamá. Sentí que se me cerraba la garganta. Roberto, no, mamá, déjame terminar. Estos meses sin hablarte fueron los peores de mi vida. Me di cuenta de muchas cosas, de cómo dejé que Fernanda controlara todo, de cómo permití que su familia me hiciera sentir que yo no era suficiente si no les daba todo, de cómo olvidé quién soy. Y olvidé a la persona más importante de mi vida, a ti. Lloré, no pude evitarlo. Hijo, mamá, ¿me perdonas? Lo miré, y vi al niño que lloraba cuando se caía, al adolescente que me abrazaba antes de dormir, al hijo que alguna vez me dijo, eres mi heroína. Claro que te perdono, Roberto. Él lloró, yo también. Nos abrazamos, y por un momento sentí que recuperaba a mi hijo. ¿Dónde está Fernanda?, pregunté. Él se limpió las lágrimas. No vino. Dijo que estaba muy ocupada con Sofía, que vendría después. Sentí un pinchazo de tristeza por él. ¿Y Elisa? Tampoco. Fernanda le dijo que no era necesario, que no era grave. Pero yo sí vine. Sí, mamá, tú sí viniste. Tú siempre vienes. Me quedé con él toda la tarde. Le compré un jugo, le acomodé las almohadas, le conté historias de cuando era niño para hacerlo reír, como antes, como siempre debió ser. A las 7 de la noche llegó Fernanda, sola. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por venir. Ella me vio. Paola. ¡Qué sorpresa! Vine en cuanto me avisaron. Fernanda no dijo nada más. Se sentó del otro lado de la cama. Sacó su celular y comenzó a revisar mensajes. «Fer, ¿y Sofía?», preguntó Roberto. «Con mi mamá. ¿No quisiste traerla?». «No, Roberto, es un hospital. No es lugar para niños. Pero quería verla. Ya la verás mañana cuando te den de alta». Roberto no insistió, pero vi la tristeza en sus ojos. Me quedé 1 hora más. Luego me despedí. «Mamá, gracias por venir. Siempre voy a venir, hijo. Siempre». Salí del hospital y en el Uber de regreso pensé en todo lo que había pasado. Roberto había pedido perdón. Y yo lo había perdonado, pero también entendí algo importante. El perdón no borra las consecuencias. Roberto seguía casado con Fernanda, seguía viviendo en ese mundo de apariencias y exigencias, seguía atrapado en una vida que lo estaba consumiendo, y yo ya no podía salvarlo de eso, solo podía amarlo desde lejos y esperar. Pasaron las semanas. Roberto salió del hospital. Nos empezamos a hablar otra vez, pero con cuidado, con distancia. Él no mencionó la casa, yo tampoco. Un día me llamó llorando. «Mamá, necesito hablar contigo». «¿Qué pasó, hijo?». «Fernanda me pidió el divorcio». Sentí que el piso se movía. «¿Qué?». «Dice que ya no me ama, que me casé con ella por presión, que nunca fui el hombre que ella esperaba, que su familia siempre supo que yo no era suficiente para ella». «Roberto, lo siento tanto». «Mamá, tenías razón, en todo. Yo dejé que ellos me controlaran. Dejé que me hicieran sentir menos, y lo peor es que te perdí a ti por intentar complacerlos. No me perdiste, hijo. Aquí estoy». «¿De verdad, mamá? Después de todo lo que te hice,
¿Todavía puedes decir eso? Eres mi hijo, Roberto. No importa lo que pase. Siempre voy a estar aquí. Él lloró al teléfono, como un niño perdido. Mamá, lo perdí todo. La casa me la quiere quitar Fernanda. Dice que su familia puso más dinero. Quiere la custodia completa de Sofía. Elisa contrató a los mejores abogados. Yo no tengo nada. Ni siquiera tengo para pagar mi propio abogado. Mi corazón se partió. Roberto, ¿cuánto necesitas? No, mamá. No te voy a pedir dinero otra vez. Ya te quité suficiente. Roberto, dime cuánto necesitas. Mamá, dime, 100,000 pesos, para el anticipo del abogado. Te los voy a dar. No, mamá. Sí, te los voy a dar, porque eres mi hijo, y porque esta vez sé que lo necesitas de verdad, no para impresionar a nadie, no para vivir por encima de tus posibilidades, sino para defenderte. Mamá, ¿de dónde vas a sacar ese dinero? Tengo algunos ahorros, los voy a usar. Mamá, ya no tienes la casa, no puedes quedarte sin nada. Roberto, el dinero va y viene, pero tú eres mi hijo, y no voy a dejarte solo. Él lloró. Te amo, mamá, te amo tanto. Yo también te amo, hijo. Le di el dinero. Él contrató a un abogado. Comenzó el proceso de divorcio. Fue largo, fue doloroso. Fernanda peleó por todo: la casa, los muebles, los ahorros, la custodia de Sofía. Elisa contrató a un detective privado para buscar trapos sucios de Roberto. Encontraron que una vez manejó tomado. Lo usaron en su contra. Roberto perdió la casa, perdió la mayoría de sus ahorros, y solo le dieron visitas supervisadas con Sofía una vez por semana. Se mudó a un departamento pequeño en la colonia Roma, solo, roto, devastado. Yo lo acompañé en todo. Fui a las audiencias, lo escuché llorar. Le cociné sus comidas favoritas. Le recordé quién era. Roberto, esto no te define. Caíste, pero te vas a levantar. Mamá, lo perdí todo. No todo. Me tienes a mí. Un año después del divorcio, Roberto comenzó a reconstruirse. Consiguió un mejor trabajo. Fue a terapia. Empezó a tener una mejor relación con Sofía. Y una tarde, mientras comíamos juntos en mi casa, me dijo: Mamá, fui a conocer el lar de ancianos. Vi la placa con tu nombre y el de papá. ¿Sí? Es hermoso lo que hiciste, mamá. De verdad, me siento orgulloso de ti. Gracias, hijo. Mamá, yo sé que perdí mi herencia, pero gané algo mucho más valioso. Gané tu respeto y gané el mío propio. Lo miré con orgullo. Eso es lo único que importa, hijo. Esa noche, cuando Roberto se fue, me senté en el jardín, miré las estrellas y le hablé a Héctor. Mi amor, nuestro hijo está encontrando su camino. Cayó, pero se está levantando, y yo estoy aquí para ayudarlo. No con dinero, no con cosas, sino con amor. Con el amor que nunca debí condicionar a nada. El viento sopló suave, y sentí la presencia de Héctor, y supe que estaba en paz, porque la justicia no siempre llega con truenos y relámpagos. A veces llega silenciosa, natural, inevitable. Fernanda se quedó con la casa, pero también se quedó sola. Elisa seguía yendo todos los días, pero ahora también peleaban, porque cuando no hay a quien controlar, se controlan entre ellas. Sofía crecía confundida, rodeada de lujos pero sin estabilidad emocional. Y Roberto, que lo había perdido todo, comenzaba a encontrarse a sí mismo. La vida siempre cobra sus deudas, y yo ya no necesitaba cobrar nada, solo necesitaba vivir, amar y soltar, porque esa, descubrí, es la verdadera libertad. Han pasado 3 años desde que doné la casa, 3 años en los que mi vida cambió completamente. Ya no vivo en la casa de la colonia Narvarte. Me mudé a un departamento pequeño y luminoso en la colonia Coyoacán, cerca del mercado. Tiene una terraza con macetas llenas de flores, geranios rojos, lavanda, romero. Todas las mañanas me despierto con el sol entrando por la ventana. Preparo café, riego mis plantas y le doy gracias a la vida por haberme dado una segunda oportunidad de ser yo misma. La casa de la colonia Narvarte se convirtió en el hogar Héctor y Paola Mendívil. Ahora viven ahí 12 ancianos que fueron abandonados por sus familias. Tienen un techo digno, comida caliente, compañía, amor. Yo voy a visitarlos una vez por semana. Les llevo pan dulce, les leo libros, escucho sus historias. Una de las residentes, doña Esperanza, me dijo hace poco: Paola, usted nos salvó la vida. No, doña Espe, ustedes me salvaron la mía. Y era verdad.
porque al soltar esa casa, al soltar la necesidad de ser amada por quien no quería amarme, encontré mi verdadero propósito: ayudar, vivir ligera, ser libre. Roberto y yo nos vemos 2 veces por semana. Los martes cenamos juntos. Los domingos vamos a desayunar. Hablamos de todo, de su trabajo, de Sofía, de la vida, de cómo está reconstruyéndose poco a poco. Hace 6 meses conoció a una mujer. Se llama Laura. Es maestra de primaria, divorciada, con 2 hijos. Mamá, Laura es diferente. Es sencilla, cálida. No le importa cuánto dinero tengo o dónde vivo. Solo quiere estar conmigo. Entonces es la indicada, hijo. ¿Te gustaría conocerla? Me encantaría. La semana pasada, Roberto me la presentó. Vinieron a mi departamento. Laura trajo un pay de limón que hizo ella misma. Señora Paola, Roberto me ha hablado mucho de usted. Llámame Paola, por favor. Y bienvenida. Cenamos los 3. Hablamos, reímos, y vi cómo Roberto la miraba. Con amor, con paz, con autenticidad. Mamá, Laura sabe toda mi historia. Le conté todo. Lo de Fernanda, lo de Elisa, lo de la casa, lo de cómo te traté. Y no me juzgó. Solo me abrazó y me dijo: lo importante es quién eres ahora. Laura me tomó la mano. Paola, Roberto me contó lo que usted hizo. Donar su casa para ayudar a otros. Eso habla mucho de quién es usted. Y estoy feliz de que sea su mamá. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, Laura. Cuida a mi hijo. Y déjalo cuidarte a ti también. Lo haré. Cuando se fueron esa noche, me quedé en la terraza, mirando las luces de la ciudad, y sentí algo que no había sentido en años: paz completa. Roberto está bien, está encontrando su camino, y yo puedo dejarlo ir sin miedo, porque ya no lo necesito para existir, y él ya no me necesita para ser feliz. Simplemente nos amamos, y eso es suficiente. Sofía tiene ahora 6 años. Roberto tiene la custodia compartida. Una semana con él, una semana con Fernanda. Hace 2 meses, Roberto me pidió que lo acompañara a recogerla a la escuela. Mamá, quiero que Sofía te conozca de verdad. Ya es hora. Fuimos juntos. Esperamos en la puerta de la escuela. Cuando Sofía salió, corrió hacia Roberto. Papi. Hola, mi amor. Mira, te quiero presentar a alguien muy especial. Sofía me miró con esos ojos grandes y curiosos. Ella es tu abuela Paola, la mamá de tu papi. Hola, dijo tímidamente. Hola, Sofía. Qué bonita estás. ¿Tú eres la abuela de la que habla mi papi? Sí, mi amor, soy yo. Mi papi dice que tú eres muy buena, que ayudas a muchas personas. Intento hacerlo. ¿Y es cierto que regalaste tu casa? Sí, mi amor. La regalé para que otras personas pudieran vivir en ella. Sofía me miró con admiración. Eso es como ser una superheroína. Me reí. Bueno, no sé si tanto, pero me gusta ayudar. Esa tarde fuimos los 3 al parque. Sofía jugó en los columpios. Roberto la empujaba. Yo los miraba desde una banca. En un momento, Sofía se acercó corriendo. «Abuela Paola, ¿me empujas tú?» Mi corazón se detuvo. «Abuela Paola, por fin». «Claro que sí, mi amor». La empujé en el columpio. Ella reía. Gritaba: «¡Más alto, abuela!» Y yo sentí que todo había valido la pena. Todos los años de dolor, todas las lágrimas, todas las noches solas, habían valido la pena para llegar a este momento. Para escuchar a mi nieta llamarme abuela, para verla sonreír, para ser parte de su vida. Cuando terminamos, Sofía me abrazó. «Abuela, ¿puedo ir a tu casa un día?» «Cuando quieras, mi amor». «¿Y me enseñas a tejer?» «Mi papi dice que tú tejiste una jirafa para mí cuando era bebé». Sentí un nudo en la garganta. «Sí, mi amor, te enseño a tejer». Roberto me miró, y en sus ojos vi gratitud, amor, respeto. «Gracias, mamá», susurró. «Gracias a ti, hijo». Hace un mes, Sofía vino a mi departamento por primera vez. Roberto la dejó pasar la tarde conmigo. Le enseñé a tejer. Hicimos galletas juntas. Le conté historias de cuando su papá era niño. Mi papi era travieso. Mucho. Una vez se trepó a un árbol y no pudo bajar. Su papá tuvo que ir a rescatarlo con una escalera. Sofía se reía. «Mi papi es muy divertido». «Sí, mi amor, y te ama mucho». Cuando Roberto vino a recogerla, Sofía no quería irse. «Papi, ¿puedo quedarme más rato con la abuela?» «Hoy no, mi amor, pero la próxima semana puedes venir otra vez». «¿De verdad? De verdad». Sofía me abrazó fuerte. «Te quiero, abuela». Y yo, que había esperado 3 años para escuchar esas palabras, lloré de felicidad. «Yo también te quiero, mi amor. Mucho». La vida siguió su curso.
Un día, mientras caminaba por el mercado, me encontré con Elisa. No la había visto en 2 años. Ella se veía cansada, más vieja, con el pelo completamente blanco. Paola. Elisa, ¿cómo estás? Bien, más o menos. Nos quedamos ahí paradas, 2 mujeres que alguna vez pelearon por el mismo espacio. Ahora solo éramos 2 abuelas envejeciendo. ¿Cómo está Sofía?, pregunté. Bien, creciendo. Es una niña preciosa. Sí, lo es. Paola, yo quiero decirte algo. Dime, tenías razón, en todo. Yo fui muy controladora, muy invasiva. Pensé que estaba ayudando a Fernanda, pero en realidad estaba destruyendo su matrimonio y su vida. Elisa. No, déjame terminar. Fernanda y yo ya casi no nos hablamos. Ella me culpa por el divorcio. Dice que yo la presioné a ser alguien que no era, que le metí ideas en la cabeza, que la hice infeliz. La miré, y en lugar de sentir satisfacción, sentí compasión. Lo siento, Elisa. Yo también lo siento. Siento cómo te traté. Siento haberte quitado tu lugar. Siento todo. Ya pasó, Elisa. Ya pasó. ¿Me perdonas? Ya te perdoné hace mucho tiempo. No puedo vivir cargando rencores. La vida es muy corta. Elisa comenzó a llorar ahí mismo, en medio del mercado. Yo perdí a mi hija, Paola. La presioné tanto que la perdí. Y ahora estoy sola. No estás sola, Elisa. Tienes a Sofía. Sofía ya no me dice Abu. Ahora te dice abuela a ti. Y tiene razón, porque tú sí sabes amar sin controlar. Yo nunca aprendí. Nunca es tarde para aprender. ¿De verdad crees eso? Sí, de verdad lo creo. Nos despedimos, y yo seguí mi camino, con el corazón ligero, porque el perdón no es para el otro, es para uno mismo. Y yo ya había perdonado todo. Ayer, Roberto vino a visitarme con una noticia. Mamá, Laura y yo nos vamos a casar. Hijo, ¡qué felicidad! Y queremos que seas tú quien nos case. Bueno, no legalmente, pero queremos que nos des tu bendición en la ceremonia, como la matriarca de la familia. Sentí que se me llenaba el pecho de orgullo. Sería un honor. Mamá, esta vez va a ser diferente. Va a ser una boda pequeña. Solo las personas que realmente nos importan. Y tú vas a estar en primera fila, donde siempre debiste estar. Gracias, hijo. No, mamá. Gracias a ti, por no rendirte conmigo, por perdonarme, por enseñarme lo que es el amor verdadero. Nos abrazamos, y yo supe que todo había cerrado el círculo, que todo había valido la pena. Esta mañana me levanté temprano, preparé mi café, regué mis plantas, y me senté en la terraza a escribir esta historia, porque necesitaba contarla. Necesitaba que alguien, en algún lugar, escuchara esto y supiera que no está sola, que muchas hemos pasado por lo mismo, que muchas hemos sido olvidadas, menospreciadas, usadas, pero también que es posible salir de ahí, que es posible recuperar la dignidad, que es posible perdonar sin olvidar, soltar sin abandonar, amar sin perderse. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si una sola madre lee esto y entiende que su valor no depende de cuánto la necesiten sus hijos, sino de quién es ella misma, entonces todas las lágrimas que derramé tendrán sentido, porque yo aprendí algo que nadie me enseñó, que una madre puede amar a sus hijos sin anularse, que una mujer puede ser generosa sin ser tonta, que el amor verdadero no mendiga ni suplica, simplemente es, y que a veces perderlo todo es la única forma de encontrarse a sí misma. Hoy tengo 58 años. Vivo en un departamento pequeño. No tengo casa propia. No tengo ahorros millonarios. Pero tengo paz. Tengo a mi hijo que me busca porque me ama, no porque me necesita. Tengo a mi nieta que me dice, abuela con cariño verdadero. Tengo amigas que me hacen reír. Tengo plantas que florecen en mi terraza. Tengo la memoria de Héctor acompañándome en cada paso. Y tengo mi dignidad intacta. Y eso, descubrí, es todo lo que una mujer necesita para ser feliz. El otro día, Sofía me preguntó, abuela, ¿por qué regalaste tu casa? La miré y le dije la verdad, porque a veces, mi amor, para encontrar tu hogar verdadero, tienes que soltar el que te está haciendo infeliz. Tu hogar no es un lugar, es una sensación. Es donde te sientes en paz, es donde eres tú misma. Y yo encontré mi hogar cuando dejé de buscarlo en los demás y lo encontré dentro de mí. Ella me miró con esos ojos sabios que a veces tienen los niños. Eres muy valiente, abuela. No, mi amor. Solo aprendí a quererme.
Y esa, descubrí, es la lección más importante de todas. Quererse, respetarse, no traicionarse a sí misma por complacer a los demás. Hoy, mientras termino de escribir esta historia, miro por la ventana. Veo el cielo azul, escucho los pájaros, siento el sol en mi cara y le digo a Héctor, donde quiera que esté, lo logramos, mi amor. Perdimos la casa, pero ganamos la vida. Y eso es todo lo que importa. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.